Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, perfecto. Ok. También se los mandé al grupo, entonces, perdón, claro, al WhatsApp y después se va a subir al aula virtual, ¿ya? Para que siempre lo tengan ustedes y también puedan comenzar a estudiar. Muy bien, entonces, como les decía, vamos a hablar ahora de tres temas importantes en lo que es la parte de infectología en cirugía torácica cardiovascular. Y comenzaremos hablando lo que es el tema de las bronquiectasias, ¿ya? Entonces, como ustedes ya conocen, me imagino, las bronquiectasias son alteraciones patológicas de los bronquios, ¿no? Generalmente caracterizadas por ser una dilatación, como menciona acá en resaltado, una dilatación permanente, irreversible, ¿no? Y a veces progresiva, ¿no? Dilatación del bronquio, generalmente debido a una destrucción de sus paredes, ¿no? De la pared bronquial, ¿no? Entonces, ese es el concepto. ¿Ya? Para que tengan en cuenta, es una dilatación irreversible, ¿no? No es como, por ejemplo, una broncodilatación que se produce por otro motivo y que luego regresa el bronquio a su origen, a su estado normal, ¿no? Esta es la característica que generalmente, pues, causa todo lo que es la fisiopatología que vamos a ver a continuación, ¿no? Porque los segmentos bronquiales que están afectados generalmente van a perder la capacidad de expulsión y se hacen muy predisponentes a ser colonizados, a ser infectados, ¿no? ¿Por qué? Porque el segmento bronquial que está destruido, hemos visto que hay una destrucción de paredes, hay una dilatación, ¿no? Y generalmente una de las funciones, ¿no? Que tiene el bronquio, ¿no? A través de sus cilios, sobre todo, es eliminar cualquier noxa externa que uno respira, ¿no? Pero al perder al haber una destrucción de su pared, se pierde esa función. Entonces, al perder esa función, inmediatamente puede ser colonizado por cualquier bacteria, cualquier virus, cualquier microorganismo en general, y generalmente se hace un foco infeccioso, ¿no? Entonces, se dice que las bronquiectasias fueron descritas desde hace mucho tiempo, desde más o menos del siglo XIX, ¿no? Perdón, del siglo XVII, ¿no? Con Laennec en 1808, y se considera que es una enfermedad tanto del árbol bronquial como del parénquima pulmonar. ¿Por qué? Porque la infección microbiana que estamos mencionando generalmente puede causar un proceso neumónico. Este proceso neumónico puede también causar, obviamente, un proceso inflamatorio, ¿no? Hay un proceso inflamatorio peribronquial, una fibrosis peribronquial, y contribuye aún más a la dilatación, ¿no? Y se establece generalmente un círculo vicioso. Acá tenemos una definición, generalmente la definición clásica, es una dilatación y destrucción de la pared bronquial, que puede ser congénita o adquirida, efectivamente hay bronquiectasias congénitas, pero no es muy frecuente, pero sí existe, las más frecuentes son las adquiridas, irreversible y en ocasiones progresiva, que se produce como una consecuencia de un círculo vicioso, ¿no? Compuesto por lesión de mecanismos de defensa local, hay cuadros infeccioso y inflamación de la vía respiratoria, ¿no? Entonces, todo esto constituye lo que sería el mecanismo fisiopatológico de las bronquiectasias. Acá vemos, por ejemplo, tenemos un bronquio normal, miren a la izquierda, cómo es la característica de un bronquio normal, que tiene una pared externa, tiene moco en el interior, que está producido generalmente por unas glándulas, ¿no? Mucosas, su epitelio, ¿no? Tenemos una mucosa, ¿no? Y los cilios que ya les mencionaba. Esa es la arquitectura normal, ¿no? De un bronquio. Y cuando ya comienza a hacerse bronquiectásico, ¿no? Hay una destrucción de la pared bronquial, ¿no? Se pierden los cilios, ¿no? Comienza a haber una destrucción de la pared, la arquitectura normal. Miren, por ejemplo, el epitelio, que normalmente se encontraba en toda la circunferencia interna del bronquio, comienza a perderse. Y obviamente eso, la pérdida de cilios, la destrucción de la pared bronquial, lleva a que haya un aumento de la mucosidad. Ya no hay el fenómeno, el proceso de expulsión, la función de expulsión del bronquio, pero sí comienza a aumentar la mucosidad, y justamente eso lleva a una de las manifestaciones clínicas de la bronquiectasia, que es aumento de la secreción bronquial, ¿no? Entonces, eso, ustedes están viendo cómo es un esquema, ¿no? De cómo es un bronquio, bronquiectásico, ¿no? Con una bronquiectasia en correlación a un bronquio normal. Ok, entonces, ¿por qué se producen las bronquiectasias? ¿Cuál es la causa, ¿no? Y cuál es el mecanismo fisiopatológico?
Entonces vamos a ver que una de las causas, por no decir las causas más importantes de las bronquiectasias, son las infecciones, y sobre todo dentro de estas las infecciones microbianas. Pero también puede haber otras causas, como por ejemplo la obstrucción bronquial, ¿no? Que se puede dar muchas veces, sobre todo a veces en cuerpos extraños que ingresan a la boca bronquial y tapan, producen una obstrucción bronquial, o en casos de neoplasias, ¿ya? Pacientes neoplásicos. Si Adriana, si puedes aceptar, por favor, admitir al resto de tus compañeros que van entrando, hazlo, por favor. ¿Ya? Y la obstrucción bronquial, por ejemplo, en casos de neoplasias, ¿no? Tumores endobronquiales que van a provocar un cuadro obstructivo bronquial y que probablemente también pueden desencadenar una bronquiectasia, ¿no? Y también hay, como hemos visto, hay condicionantes hereditarios. En lo que es hereditarios, como podemos ver acá, por ejemplo, el síndrome de Cartagener, la fibrosis quística, la agamoglobulinemia A, el déficit de alfa-1 antitripsina son las causas más frecuentes dentro de las cosas hereditarias o congénitas que tenemos para bronquiectasias. Como le digo, pero dentro de todo no es muy raro. Quizás el síndrome de Cartagener, que cursa con dextrocardia, ¿no? Y bronquiectasias e incluso disminución de la que es la movilidad ciliar, ¿no? de los bronquios, se podría decir que es una de las más frecuentes, y la fibrosis quística, ¿no? Pero dentro de todo no son causas muy frecuentes, o sea, no tienen una incidencia muy alta en la población en general. Pero sí es bueno conocerlas porque podemos tener algunos casos de estos. Y acá vemos las causas infecciosas, ¿no? Las causas infecciosas, sobre todo la infección bronquial microbiana, ¿qué cosa va a producir? Una alteración de todo el movimiento mucociliar, hay una retención del material, ¿no? Material purulento, hay una necrosis de la pared, y esto va a llevar obviamente a una destrucción, a un proceso fibrótico y a una dilatación, a condicionar la bronquiectasia en sí. Y generalmente este proceso se puede ver más frecuentemente en gérmenes muy agresivos, como por ejemplo son el estafilococo. Acuérdense que el estafilococo produce también todo lo que es las neumonías necrotizantes, ¿no? O sea, con un compromiso importante del parénquima pulmonar, también puede afectar bastante, en forma bastante importante, lo que es la parte bronquial. Los gérmenes anaerobios, igualmente, los gram negativos, y acá viene el bacilo de Koch o Mycobacterium tuberculosis, que hemos hablado la vez pasada, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Tratamiento quirúrgico de la tuberculosis. Hemos visto que la tuberculosis causa problema parenquimal, causa destrucción parenquimal y también puede causar un problema importante a nivel bronquial, ¿no? Condicionando por también aparición de bronquiectasias de etiología tuberculosa. ¿Okay? En los niños, generalmente, las infecciones virales son más frecuentes y también pueden causar bronquiectasias, ¿ok? Y una vez que se ha establecido, pues, la bronquiectasia, como ya hemos visto al inicio, ese bronquio es susceptible de una colonización por otras bacterias como pseudomonas, que es muy frecuente en el ámbito intrahospitalario, estafilococos, ¿no? Incluso estafilococos resistentes, ¿no? A muchos antibióticos, ¿no? Hemófilos influenza, ¿no? Gram negativos, y una serie de microorganismos que van a perpetuar la infección y van a condicionar que haya mayor proceso inflamatorio, proceso infeccioso y haya mayor destrucción del bronquio y se establece pues así un círculo vicioso. Muy bien, en cuanto a la teología obstructiva, ya les he mencionado, cuerpos extraños, muy frecuentemente eso se ve en niños, ya acuérdense que los niños por eso hay que tener mucho cuidado, los que tengan hijos, los que tienen hermanos pequeños, ¿no? Mucho cuidado con los niños, porque los niños agarran todo y todo se lo ponen a la boca, ¿no? Puede pasar al tracto digestivo, pero también puede ir al tracto bronquial. Y si va al tracto bronquial, tranquilamente nos ocluyen el bronquio, nos produce una telectasia tremenda, ¿no? Del segmento o del lóbulo que ha sido afectado, y obviamente también se puede provocar una bronquiectasia distal a la obstrucción, porque no hay pues forma de que todo el contenido del bronquio se evacúe como normalmente se evacúa, ¿no? Entonces es importante esto en niños, hay que tener mucho cuidado. Y pacientes ya de mayor edad, tumores, como ya le mencioné, endoluminales o hasta masas extrínsecas, ¿no? Generalmente pacientes con cáncer broncogénicos, que son algunos endobronquiales, o adenocarcinomas que causan una compresión extrínseca del bronquio, ¿no? También puede condicionar la aparición de bronquiectasias. Igualmente se produce una alteración en estos casos de mecanismos de limpieza por retención de secreciones y facilitando siempre el crecimiento bacteriano y la infección que se hace que entra en el círculo vicioso.
Igualmente se pierde el peristaltismo, ¿no? De la acción ciliar, de la producción muscular, y todo esto llega a perpetuar el proceso infeccioso, ¿no? Entonces, esas son las causas más frecuentes que tenemos, las causas infecciosas, las obstructivas, las hereditarias o congénitas, en lo que es la aparición de bronquiectasias. Acá tenemos, acá les digo, ¿no? Posinfecciosa, lo más frecuente, relacionadas, por ejemplo, a procesos de inmunodeficiencia como el SIDA también, podemos presentar, fibrosis quística, ¿no? Acá también tenemos los procesos obstructivos, neoplásicas o estenóticos, otras enfermedades un poco más raras, ¿no? Y enfermedades también inflamatorias como algunas reumáticas, ¿no? Colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, que son también son como mucho más raras, ¿no? Lo más frecuente, generalmente encabezando las infecciosas y también las obstructivas, como estamos viendo en este cuadro. Y acá básicamente donde se presentan más frecuentemente, ¿no? De acuerdo, teniendo en cuenta la causa que está provocando la bronquiectasia. Eso lo van a revisar posteriormente ustedes. Tenemos una clasificación acá de bronquiectasias, ¿no? De acuerdo a ciertos parámetros. Uno de ellos es por su origen, que ya hemos mencionado, pueden ser congénitas o adquiridas, ¿no? Las más frecuentes son las adquiridas, sobre todo las secundarias a procesos infecciosos. Por su distribución puede ser efectivamente focales o difusas, ¿no? Generalmente focales en un segmento determinado, en un lóbulo determinado, y las difusas que pueden comprometer pues ambos pulmones, ¿no? Por ejemplo, creo que hemos visto una tomografía en un paciente tuberculoso, ¿no? Que presentaba bronquiectasias difusas y que obviamente son pacientes de muy mal pronóstico y también de un manejo muy complicado, ¿no? Porque al tener pues una distribución difusa hace que prácticamente todo el pulmón esté comprometido y sea más difícil de poder manejar, ¿no? Por su forma, igualmente, es un poco más parte académica, tenemos las bronquiectasias cilíndricas, las fusiformes o varicosas y las saculares. Acá, por ejemplo, vemos efectivamente según su forma, ¿no? Miren, desde el inicio, miren las cilíndricas o tubulares, que generalmente acá se ve muy bien. No tengo cursor, lastimosamente, eh, pero vean por favor la imagen de arriba, donde está la flecha blanca. Miren una bronquiectasia cilíndrica, miren como la tomografía, que normalmente los bronquios no se ven o se ven pues los bronquios más grandes, los más centrales, pero cuando ya se ven, comienzan a ver en forma más periférica, ya uno sospecha una bronquiectasia, y por ejemplo acá tenemos una cilíndrica o tubular, ¿no? Al medio tenemos una varicosa, vean cómo es la distribución, y abajo una quística o sacular, ¿no? Miren en este caso, miren por ejemplo el compromiso bastante importante en esa tomografía que se ve, vamos a ver tomografías mejores, pero para que tengan en cuenta la forma de las bronquiectasias, una clasificación. Acá igualmente, miren las cilíndricas, siempre larguitas, ¿no? En la tomografía y también al costado de la flecha. Las varicosas, ¿no? Se ven efectivamente perdón, como dilataciones, pues, más, podría decir, más varicosas, ¿ok? Y las quísticas osaculares que vemos que van formando, ¿no? Como que ya cavidades, incluso hasta podían confundirse o ser, ya constituirse en ciertas cavidades, ¿no? Que son las más graves, las saculares, porque ya prácticamente comprometen mucho parénquima pulmonar. Ok, entonces, ¿cuál es el cuadro clínico, ¿no? Y cómo hacemos el diagnóstico de lo que serían las bronquitasias. Generalmente, los pacientes con bronquiectasias pueden cursar con hemotisis, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay dilataciones importantes de las arterias bronquiales y generalmente al provocar anastomosis de estas con las pulmonares y al dilatarse esto, se rompen esos vasos y puede provocarse un cuadro de hemotisis. Pero lo más frecuente es encontrar un paciente que presenta tos productiva. Por eso, tos con expectoración purulenta, pudiendo llegar a lo que es la broncorrea, ¿no? O sea, una expulsión importante, ¿no? O sea, una secreción pulmonar bastante importante durante el día, es lo más frecuente para bronquiectasias y ya hemos visto por qué se origina, porque aumenta generalmente la mucosidad dentro del bronquio, ¿no? A la auscultación podemos encontrar generalmente que el paciente presenta subcrepitantes, roncantes, ¿no? Y estertores gruesos. Generalmente los estertores gruesos son los roncantes y los subcrepitantes. Y también podríamos tener un paciente que presentara un cuadro de un cor pulmonare, porque va a haber un shunt de izquierda a derecha, ¿no? Y puede haber también una aparición de lo que sería la hipertensión pulmonar.
¿no? Entonces, todos esos cuadros, esas manifestaciones clínicas podemos encontrar, mejor dicho, a un paciente con una bronquiectasia. Y cuando tenemos un paciente en esas condiciones, generalmente tenemos que establecer ciertas o determinar ciertos métodos diagnósticos, ¿no? Generalmente diagnósticos por imágenes. Y justamente la que es el gol estándar de diagnóstico para bronquiectasias todavía sigue siendo la tomografía de tórax, ¿no? Una tomografía tórax simple, sin contraste, ¿no? Como lo hemos visto, generalmente es lo que nos da el diagnóstico, nos confirma el diagnóstico, y no solamente el diagnóstico en sí, sino que precisa localización, morfología, forma que ya hemos visto también, y extensión, sobre todo, de las lesiones bronquiectásicas. Esto nos ayuda mucho para poder tomar, también definir medidas de tratamiento, ¿no? Porque de acuerdo a la extensión que tengamos, vamos a enfocarnos cuál va a ser nuestra estrategia terapéutica, ¿ya? La radiografía de tórax se pide generalmente, como yo también mencioné al grupo que hemos tenido hace un ratito prácticas, siempre una radiografía de tórax, y también a los que ya te han llevado conmigo, les he mencionado, ¿no? Una radiografía de tórax siempre en un paciente que tiene un cuadro respiratorio, por lo menos para empezar el estudio. Pero no nos ayuda mucho, ¿por qué? Porque no es muy sensible para detectar bronquiectasias, a diferencia de la tomografía que sí es bastante sensible y con ella podemos prácticamente hacer un diagnóstico preciso, ¿no? De localización, extensión y con alguna complicación de las bronquiectasias. Entonces la tomografía, acuérdense, es el gol estándar, es el método diagnóstico por excelencia de este cuadro clínico, de esa patología que son las bronquiectasias. Ahora, la fibrobroncoscopía generalmente no es un procedimiento diagnóstico porque se puede, teniendo algunos parámetros, ¿no? Endoscópicos, broncoscópicos, podemos diagnosticar, pero no es exactamente, no nos sirve para un diagnóstico en sí. Pero sí es útil, por ejemplo, ¿para qué? Para localizar, uno, hemoptisis, focos hemoptoicos, ¿no? Es importantísima la broncoscopía que siempre se debe hacer. Todo paciente que tiene un cuadro de hemoptisis, que también le mencioné en la clase pasada, tenemos que siempre realizar una broncoscopía para poder identificar exactamente de dónde está sangrando, porque esto no se ve. O sea, en la tomografía nos puede mostrar las lesiones, pero la broncoscopía nos confirma el sangrado. ¿Y eso para qué le sirve al cirujano? ¿No? Cuando tenemos una hemoptisis y queremos una masiva y queremos ir a hacer una resección pulmonar del segmento o el lóbulo que está hemoptizando, tenemos que saber cuál es, porque no se ve. Eso es la constante, a veces poco el conflicto que hay entre los cirujanos y los clínicos. Porque a veces cuando hay hemoptisis, él me llama, no, tienen que operarlo. Yo le digo, está bien, lo voy a operar, si es que no se puede resolver, no hay otro tipo de resolución, pero tengo que yo estar seguro de dónde está sangrando. Porque yo no lo veo, o sea, no es que yo abra al tórax, vea el pulmón, no les he enseñado algunas imágenes de pulmones, ¿no? Y se va a ver que sangra ahí, no se ve. El sangrado es por dentro del bronquio. Entonces yo tengo, ¿por qué? Porque ha pasado, por ejemplo, yo he tenido lesiones bilaterales. He tenido, en pacientes sobre todo tuberculosos, ¿no? He tenido lesiones en ambos ápices, izquierdo y derecho. Y al final el paciente puede estar hemoptizando y no sé exactamente de dónde va a estar hemoptizando, ¿no? Entonces tengo que tener la seguridad del caso, tenemos que tener la seguridad del caso para poder entrar, porque, por ejemplo, me pasó a mí, y es una experiencia que les comento, ¿no? Tuve un paciente que tenía dos lesiones, que lo que le comentaba ahorita, bilaterales, y hemoptizaba. Y tú veías la tomografía y se veía una lesión grande, fibrocavitaria en el lado derecho, y también una más pequeña en el lado izquierdo. Por lógica, por sentido común, nos decía, la que está sangrando es la derecha, que es la más grande, la más importante. Pero se le hizo la broncoscopía y la que sangraba era la izquierda. ¿Ya? Entonces, imagínense si yo no hubiera hecho una broncoscopía, hubiera entrado a operar al paciente, le hacía una lobectomía superior derecha y ya pues, ¿no? Bacán, y el paciente hubiera sido sangrando, ¿no? Hubiera tenido que entrar a operar la otra lesión y al final, obviamente, con toda la comorbilidad, pues, quirúrgica, ¿no? Y con todas las complicaciones que se pueden presentar, ¿no? Haciendo una cirugía de esa magnitud. Por eso uno tiene que tener la seguridad. Y, o sea, no es pues capricho del cirujano, no, no que le hagan la bronco, no, o por dilatar la cosa, no, que a veces piensan los clínicos de esto, no, sino es para tener la seguridad del caso de dónde está haciendo el foco hemoptoico. Y para esto nos sirve bastante la broncoscopía. Por favor, los que van, y es algo que
que siempre estamos ahí, los que van a ser quizás neumólogos, ¿no? Los que les gusta la parte neumológica, o los cirujanos torácicos como yo, ¿no? Nunca, o sea, siempre los procedimientos diagnósticos hacerlos lo más pronto, no dilatarlos. Generalmente nos tiene que gustar, pues, ¿no? Una cierta especialidad y cuando tengamos que hacer un procedimiento hay que hacerlo, no dilatar. Felizmente, bueno, había un neumólogo en el hospital que ya no está ahora, ¿no? Que dilataba, no sé, pedía tomografía, pedía otra tomografía, pedía haga, no sé, tanta cosa para, y evitaba, no sé si no sabía o no quería, no sé, hacer una broncoscopía. Felizmente con el neumólogo que trabajamos ahora, tenemos, tenemos felizmente nos ayuda mucho en en los procedimientos broncoscópicos, ¿no? Y prácticamente hay que ir de la mano, el neumólogo con el cirujano de tórax, ¿no? Es importantísimo siempre esta evaluación, ¿no? Para poder tomar la mejor decisión en cuanto a un paciente. Entonces, bueno, me explayé un poquito, hice un paréntesis, pero me refería a la fibrobroncoscopía que nos ayuda mucho para localizar sangrados y también manejo de secreciones. Cuando tenemos pacientes con broncorreas, ¿no? Con a veces broncorreas purulentas y todo, podemos hacer lavado bronquial, ¿no? Para poder fluidificar las secreciones y tener, obviamente, no poder que este paciente evacúe sus secreciones y no tenga, pues, mayor complicación. Muy bien, acá, por ejemplo, miren esta placa de tórax. Tenemos una placa de tórax, incluso paciente con neumotórax, me parece. El lado izquierdo, sí, es un neumotórax, yo creo, ¿no? Con un parénquima pulmonar, miren, bastante, con un infiltrado bien marcado y en el lado derecho ni qué decir. Y dentro de este infiltrado, vean ustedes, ¿no? Hay imágenes radiopacas pequeñas, ¿no? Que justamente esas son las bronquiectasias, ¿no? Como digo, los bronquios normalmente no se ven en una radiografía en menos, pero cuando ya son patológicas, cuando hay una bronquiectasia, sí se van a ver más o menos como esta imagen, ¿no? Focos infiltrativos con imágenes radiopacas que nos muestran los bronquios dilatados, ¿no? Entonces, uno tiene una placa, por ejemplo, de esta naturaleza, alta sospecha de que este paciente puede estar causando con bronquiectasias y tenemos que hacer una tomografía para confirmar el diagnóstico y sobre todo para determinar exactamente la extensión de las bronquiectasias que tenemos. Y acá miren esta tomografía, miren en el lado izquierdo, ¿no? Generalmente en la parte posterior, más o menos es basal casi, lóbulo inferior, ¿no? Tenemos, miren las bronquiectasias que tenemos, ¿no? Tenemos de tipo quística sacular y tenemos algunas por ahí también cilíndricas o tubulares, casi una combinación de todas dentro de un foco infiltrativo condensativo, ¿no? Entonces tenemos, esta es la imagen típica, característica de unas bronquiectasias en la tomografía. Acá ni qué decir, miren, una imagen de de una tomografía con un paciente que presenta bronquiectasia de tipo quística o sacular bilateral, ¿no? Lastimosamente, el pronóstico, ustedes comprenderán, este paciente es pobre, ¿no? Es un paciente que podría complicarse tranquilamente, incluso una insuficiencia respiratoria terrible, y probablemente no tengamos mucha alternativa desde el punto de vista quirúrgico, ¿no? Salvo que esté localizada en los lóbulos inferiores, ¿no? Y podemos hacer algo, hacer una lobectomía de los inferiores, podría ser, pero tenemos una distribución mayor, prácticamente no se podría hacer mucho desde el punto de vista quirúrgico y solamente manejo médico, pero obviamente el pronóstico del paciente no se ve bueno, por lo menos en la tomografía que estamos viendo ahora. Acá también igualmente, ¿no? Miren acá una combinación igualmente de morfologías de bronquiectasias, más quísticas en el lado izquierdo y en el otro lado derecho tenemos también quísticas, tenemos varicosas, tenemos tubulares o cilíndricas, ¿no? Entonces, igual, un paciente con una distribución difusa, ¿no? De bronquiectasias y que obviamente, pues, su pronóstico lamentablemente no es muy bueno, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ya la clínica, el diagnóstico, ¿no? Vamos al tratamiento. ¿Qué hacemos cuando tenemos bronquiectasias? Y acá tenemos se podría decir, dos brazos. Lo que es el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico, generalmente, ¿cuál es el tratamiento? Lo que tenemos que hacer, administrar antibióticos, ¿no? Generalmente antibiótica empírica al inicio y luego por cultivo, siempre en la medida de lo posible, no solamente para árbol bronquial, para problemas neumológicos, sino en todo lo que tengan, tener siempre, si tienen algún proceso infeccioso, ¿no? Un absceso, ¿no? En este caso bronquiectasias, que cualquier eh, en cuadro infeccioso con un origen, tenemos que tener siempre documentado con un cultivo, ¿ya?
El cultivo nos ayuda mucho para dar el tratamiento, ¿no? Porque se puede iniciar con un tratamiento empírico, pero con cultivo definitivamente es mucho mejor. El cultivo con antibiograma obviamente, ¿no? Nos determina el germen que está apareciendo y cuáles son las alternativas de tratamiento con mayor sensibilidad para ese germen, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han podido tener la oportunidad de poder ver un cultivo con un antibiograma. Te sale, ¿no? El cultivo, el germen, por ejemplo, no sé, un E. coli, y te sale ahí una lista de antibióticos y se ponen sensible, resistente, intermedio. Sensible quiere decir que ese antibiótico mata ese germen. Resistente, que no lo va a matar. Intermedio, lo puede matar o no lo puede matar, ¿no? Entonces, de toda la lista que tenemos ahí una lista de 20 antibióticos. Incluso dentro de la sensibilidad hay patrones, ¿no? Que nos van a determinar cuál es más sensible. Entonces, obviamente, por lógica, uno va a escoger el antibiótico que es más sensible para ese germen. Y pues no vas a dar ninguno resistente, pues sería ilógico, ¿no? Y si has estado dando, teóricamente, por ejemplo, iniciaste con una ceftriaxona y una clindamicina, y luego tienes tu cultivo que te sale, pues, no sé, un hemófilus, ¿no? O una pseudomona, que es resistente a ceftriaxona, le suspendes obviamente la ceftriaxona y le das el antibiótico al cual es sensible, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el cultivo, ¿no? Y generalmente debería indicarse en todos los pacientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, haciendo una broncoscopía, podemos obtener una muestra mucho más fidedigna, porque si obtenemos una muestra solamente de esputo, a veces el esputo solamente el paciente a veces no expectora como debería, ¿no? Y solamente bota saliva y un poquito de a lo mejor secreción, pero de la boca y no del bronquio. Entonces, mucho mejor el cultivo hacerlo por broncoscopía en este caso. Igualmente, así como se usan antibióticos, ¿no? Se podría decir la piedra angular, ¿no? Del tratamiento médico de las bronquiectasias, también se pueden indicar mucolíticos, ¿ya? Cualquiera de los mucolíticos que hay en el mercado, acetilcisteína, ambroxol, bronexina, ¿no? Cualquiera de ellos para poder fluidificar, ¿no? Acá lo que tenemos que hacer es fluidificar las secreciones y hacer que el paciente evacúe, ¿no? Nunca que las secreciones bronquiales ingresen, o sea, o reingresen hacia el parénquima pulmonar, sino siempre evacuarlas. Y acá también viene lo que es el drenaje postural. Generalmente hacer que el paciente entre en una posición, ¿no? En la cual pueda conseguir una mejor expectoración, ¿no? O expulsión del material bronquial abundante que se produce a raíz de las bronquiectasias, ¿no? Entonces, esas son las medidas que uno hace en cuanto a tratamiento médico. Y acá viene ya la parte quirúrgica, ¿no? Que se da cuando se indica el tratamiento quirúrgico, cuando las bronquiectasias, en primer lugar, son localizadas. Ya les dije las difusas, ¿no? Pues porque no vamos a sacar pues todo el pulmón, bueno, puede sacarse todo un pulmón si el otro pulmón está sano, ¿no? Pero si el otro pulmón está enfermo y tenemos todo un pulmón comprometido, no lo vamos a poder hacer. Y si tenemos una distribución pues difusa en los dos pulmones, menos, ¿no? Entonces, generalmente para hacer tratamiento quirúrgico, generalmente hacer una segmentectomía o una lobectomía, las bronquiectasias tienen que ser localizadas. Generalmente tienen que ser bronquiectasias también sintomáticas. Si tenemos un paciente que está con su bronquiectasis, está tranquilo, no actúa desde el punto de vista quirúrgico, tienen que ser sintomáticas, generalmente que no han ido bien, ¿no? Porque acá, más o menos como la gran mayoría de casos, ¿no? Igual como pasaba en tuberculosis, primero hay que dar tratamiento médico, ¿no? Y ver cómo evoluciona el paciente. Si no, el tratamiento médico no da lastimosamente el resultado que uno quiere, ya pensamos en un tratamiento quirúrgico, ¿no? Y básicamente el tratamiento quirúrgico, el enfoque es un tratamiento quirúrgico resectivo. Una segmentectomía o una lobectomía, o en algunos casos muy pues, esporádicos, podría ser una neumonectomía, ¿no? Si es que el paciente presentara obviamente las bronquiectasias a una distribución en todo un pulmón, ¿no? Ok, entonces, ¿a qué se enfoca el tratamiento de las bronquiectasias? Acá tenemos varios brazos. Tenemos que siempre enfatizar en evitar lo que es las reagudizaciones, ¿no? Porque generalmente un paciente con bronquiectasias, con un tratamiento adecuado, mucolítico, ¿no? Generalmente, controlar procesos infecciosos, tenemos un paciente con periodos asintomáticos, pero se pueden reagudizar, ¿no? Un paciente se adquiere pues una infección respiratoria alta y se reagudiza el cuadro, ¿no? Todo esto va a llevar a que haya una mayor inflamación, haya hiperreactividad bronquial,
¿no? Lo que es la broncorrea, ¿no? Y obviamente exacerbación del cuadro clínico. Igualmente todo esto pues, también lleva a una colonización, infección bronquial, ¿no? Pacientes que tienen alguna condición, por ejemplo, predisponente, como pacientes desnutridos, ¿no? O pacientes con algún tipo de etiología o cuadro o antecedente, como ya hemos visto, ¿no? En lo que es bronquiectasias congénitas, también esto se va a incrementar y va a haber mayor complicaciones. Y acá viene uno de los brazos, es la parte quirúrgica, ¿no? Si tenemos pacientes con lesiones localizadas, ¿no? Que no responden y que presentan complicaciones por todo lo que hemos visto, ya poderlo enfocar a lo que es el tratamiento quirúrgico. Pero siempre también tratar la etiología, sobre todo en pacientes que tienen un cuadro infeccioso, un cuadro, por ejemplo, una tuberculosis, ¿no? Tratar la etiología tuberculosa, pacientes con algún tipo de neoplasia que hemos visto que pueden provocar bronquitis de tipo obstructivo, también irnos a la etiología, porque si no manejamos bien la teología, lastimosamente, pues no va a haber un manejo, en este caso, del cuadro secundario, que sería la bronquiectasia. Muy bien, acá más o menos algunos esquemas antibióticos que se usan, ¿no? Pacientes, hay que dividirlos generalmente sin factores de riesgo para pseudomonas o con factores de riesgo para pseudomonas aeruginosa. Generalmente el tratamiento puede ser vía oral. Lo que más damos nosotros actualmente es la moxiclavulánico o levofloxacino, ¿no? O moxifloxacino también, ¿no? Una quinolona de cuarta generación y una moxiclavulánico. Y cuando tenemos pacientes para administración de vía intravenosa, generalmente iniciamos con una cefalosporina de tercera generación, como una ceftriaxona o como una cefotaxima. ¿Ok? Generalmente podemos asociarla con cobertura para anaerobios, como por ejemplo una clindamicina, ¿no? Y si tenemos con pacientes con factores de riesgo, ya básicamente usar medicamentos de mayor espectro y sobre todo cubriendo pseudomonas. Por ejemplo, el levofloxacino cubre, el cipro ya no tanto, ¿no? El levo sí. Y, por ejemplo, en lo que es cefalosporinas, tenemos la cefoperazona, la ceftazidima, sobre todo, que todavía tienen cobertura para pseudomonas originosa. Entonces acá, resumiendo, ¿no? Tratamiento médico para bronquiectasias, tenemos antibiótico terapia, drenaje pulmonar o postural, mucolíticos, nebulizaciones, broncodilatadores muchas veces, fisioterapia respiratoria, acá tenemos la palmoterapia, ¿no? O la palmopercusión, en la cual el terapista hace comienza a hacer palmadas en la parte posterior del tórax, ¿no? Para poder mecánicamente hacer que ¿cómo se llama? El paciente pueda mejorar su expectoración, ¿no? En eso consiste la fisioterapia respiratoria. Igualmente los mucolíticos, nebulizaciones, todo eso condiciona a que el paciente evacúe mucho mejor sus secreciones bronquiales y su broncorrea. Y el tratamiento quirúrgico, como hemos visto, que la resección o remoción es el tratamiento definitivo de las bronquiectasias, generalmente localizadas. Y justamente, como ya les he mencionado, debe ser planeada sobre base de hallazgos broncográficos, tomográficos, test de función pulmonar y scan de ventilación-perfusión. Como ya les había mencionado en la clase de tuberculosis, nosotros tenemos que identificar siempre primero la lesión. Ahora, de acuerdo, para eso nos ayuda la tomografía, nos ayuda la broncoscopía. Si tenemos, por ejemplo, una hemoptisis, como ya les mencioné, tenemos que ubicar de dónde está sangrando, dónde está la lesión, dónde está complicándose. Por ejemplo, supongamos en el lóbulo inferior derecho, tenemos que ver que el resto del pulmón derecho, que sería el lóbulo superior y el lóbulo medio, tiene que tener una anatomía adecuada y obviamente una reserva funcional y anatómica adecuada, o sea, estar sano. Y el otro lado, ni qué decir, el otro lado también tiene que estar sano para poder planificar la lobotomía que queremos realizar. Test de función pulmonar, que ya les expliqué, basado sobre todo en parámetros espirométricos, hacer espirometría para ver si el paciente nos va a tolerar, ¿no? Ese tipo de resección pulmonar que se está planteando. La lobectomía, si va a tolerar una segmentectomía, una lobectomía o una neumonectomía. Siempre tenemos que tener esto claro, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, si hacemos una cirugía y en un paciente que no tolera, no va a tolerar, lo estamos condenando a este paciente a una insuficiencia respiratoria, a que esté pegado a un ventilador mecánico y obviamente paciente
con una tasa de mortalidad intra o postoperatoria altísima, ¿no? Por eso todo siempre tiene que ser planificado. El cirujano tiene que tener una estrategia, una planificación quirúrgica primero, y luego una estrategia quirúrgica. ¿Qué cosa voy a hacer? ¿No? ¿Qué cosa voy a sacar? ¿A dónde voy a ir a hacer la resección pulmonar? Pero previamente el paciente estudiado para ver si va a haber, si el paciente va a ir bien, va a tolerar bien cierta resección quirúrgica de cierto lóbulo, ¿no? Y que obviamente va a tener un postoperatorio adecuado, ¿no? Siempre. Igualmente, el gammagrafía o el scan de ventilación-perfusión también entra en el estudio, ¿no? Para poder determinar si un paciente va a tolerar o no va a tolerar una cierta resección pulmonar, ¿ya? La técnica operatoria incluye siempre, bueno, una adecuada exposición de la pared torácica, ¿no? Y obviamente una adecuada técnica quirúrgica, ¿no? Para poder realizar la lobectomía o cementectomía que uno ha planificado. Y siempre el manejo de la enfermedad de fondo, ¿no? Si tenemos pacientes con tuberculosis, será con tuberculosis, tenemos pacientes con una fibrosis quística, igualmente el manejo de fondo, tenemos pacientes con un cuadro bacteriano, manejar obviamente el cuadro de fondo con una adecuada antibiótico-terapia, porque si no, no va a haber una resolución completa del cuadro. Muy bien, entonces con esto acabamos todo lo que es bronquiectasias y ahora entramos al tema de lo que es empiema pleural. Empiema pleural, acá hay que, básicamente, bueno, hablar primero lo que es, qué cosa, cuál es la definición, el concepto. Sabemos que empiema no viene y conlleva todo lo que es un líquido infectado. Por eso, una colección de líquido infectado en el espacio pleural se conoce como empiema. Puede ser pus franca, ¿no? O sea, que uno la ve a la ectoscopía al realizar una toracocentesis, que es lo que también hablamos siempre con los grupos de práctica, justamente con el grupo anterior estaba hablando de esto hace unos minutos, ¿no? O sea, cuando uno hace una toracocentesis y obtiene pus, pues prácticamente el diagnóstico está hecho. Pero muchas veces no hay un líquido purulento en sí, ¿no? Y ahí entrarían ya los criterios bioquímicos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que conversar ahora para poder determinar cuáles son los criterios bioquímicos de líquido infectado o de exudado generalmente. El empiema generalmente es un exudado. Todos sabemos que el líquido pleural puede ser un trasudado o un exudado. Empiema entra en, en la definición de exudado, dado por los criterios de Lye que vamos a ver a continuación. Puede ser purulento o no purulento, ya como ya les mencioné, y muchas veces el diagnóstico de empiema se hace en base a criterios bioquímicos. Ok, acá algo rápido, ¿no? La cavidad pleural, ya ustedes saben, es una cavidad virtual delimitada por dos serosas, la parietal y la visceral. Generalmente en su interior va a haber un fenómeno activo de secreción y reabsorción de líquido pleural a través de las serosas, que permite tener, pues, se podría decir, un líquido pleural en determinado momento, un neto positivo aproximadamente entre unos 20, 30, hasta 50 centímetros cúbicos en 24 horas, ¿no? Por eso, a partir de 50 para arriba ya podemos considerar que es algo patológico, que es un derrame pleural, ¿no? Y un volumen de intercambio aproximadamente de 600 a 1000, ¿no? Que se produce a lo largo de todo el día, porque eso es un fenómeno dinámico, no es algo que está estático, ¿no? Sino se produce, se reabsorbe, se produce, se reabsorbe, y al final se llega a un equilibrio con un neto positivo que de aproximadamente los valores que hemos mencionado, ¿no? Es lo normal que debería existir, ¿no? Cuando hay un desbalance en estos procesos, ¿no? Tanto de reabsorción o de producción de líquido, ya la presión negativa se reemplaza por una presión positiva y comienza a aumentar el líquido pleural, que puede llegar incluso hasta varios litros, ¿no? Y luego, los gérmenes que están normalmente en el interior de la cavidad pleural comienzan a colonizar este líquido y obviamente ya comienza a ocurrir pues un fenómeno inflamatorio, infeccioso de las serosas que van a llevar como consecuencia obviamente la aparición de un empiema pleural. Acá tenemos cómo el líquido pleural normal está constituido. Generalmente tenemos el volumen aproximadamente, ya sabemos cuánto por kilo, ¿no? En la celularidad, en lo que es el estudio citológico, tenemos más o menos un número determinado de células que pueden ir más o menos de 1000 a 5000, ¿no? Proteínas 1 a 2 gramos por decilitro, albúmina constituye el 50-70%, la glucosa va a ser similar al plasma, ¿no? Y el LDH menos de 50% de valor en plasma. Generalmente son los valores, se podría decir, normales del líquido pleural, y si comienza a haber una variación, ¿no? En estos valores, ya pues podemos pensar que es un líquido ya complicado, un exudado, ¿no?
acá vienen ya los parámetros de lo que es exudado, ¿no? Cuando comienza a haber una alteración en estos valores. Y acá viene lo que ya conocemos, y acá le refuerzo, lo que también hablamos mucho en prácticas, los famosos criterios de Light, que son los tres clásicos, ¿no? Acá les menciono acá los tres clásicos. Tenemos la relación de LDH, que es la lactato deshidrogenasa o deshidrogenasa láctica, que es una enzima que se encuentra tanto en el líquido pleural como en el suero. Siempre hay que hacer, obviamente, el dosaje en líquido pleural y dosaje en el suero, ¿no? Y sacar ahí el cociente. En la relación entre LDH de pleura y suero normalmente debería ser menos de 0.6. Si es menos de 0.6, consideramos un trasudado. Y si es más de 0.6, lo consideramos como un exudado. En cuanto a proteínas, ¿no? Tenemos la relación igualmente entre pleura y suero. Normalmente debería ser menos de 0.5, ¿no? Que consideraría un trasudado. Y si es más de 0.5, ya podemos considerar que es un exudado. Y en función al valor absoluto de LDH en líquido pleural, normalmente si es menor de 2/3 del límite superior de LDH sérico, lo consideramos como trasudado, y si es más de 2/3, ya lo consideramos como exudado. Entonces, estos son los criterios de Lye clásico, porque también hay criterios de Lye modificados o ampliados que tienen otros marcadores para poder tratar de aumentar, hacer mejor el diagnóstico, ¿no? de derrame pleural tipo exudado o trasudado, pero estos todavía llegan ahí a tener mucha utilidad en la práctica clínica, los criterios clásicos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para poder determinar si es un trasudado o un exudado, tenemos que usar los criterios de Lye, que ya han visto, que está acá, y que basta que se cumpla un criterio, ¿ya? Basta que se cumpla un criterio de Lye para considerar a un paciente como un exudado. No es necesario que tenga los tres criterios, como ya también los grupos que han llevado práctica conocen. Entonces, dentro de los trasudados, acá para poder ver si tenemos ningún criterio de Lye positivo, tenemos sobre todo acá las causas: insuficiencia cardíaca, pacientes con sobrecarga hídrica, pacientes con cirrosis, síndrome nefrótico, estados de hipoalbuminemia, algunas gestantes, ¿no? Pacientes sometidos a diálisis peritoneal, pueden cruzar con derrame pleural tipo trasudado, ¿ya? Y acá viene el otro brazo, que serían los exudados, que cumplen al menos un criterio de Lye, y que acá generalmente la causa más frecuente son los derrames paraneumónicos. Después vienen los derrames malignos, ¿no? O sea, los pacientes que tienen derrame pleural secundario a un tipo de neoplasia de cualquier parte del organismo, ¿no? También pacientes que presentan tromboembolia pulmonar pueden cursar con derrame pleural tipo exudado. Las infecciosas, vemos acá los paraneumónicos, el empiema, acá entre lo que es el empiema pleural, neoplásicas con todos los tipos de cánceres, cánceres bronquiales, linfomas, mesoteliomas, cualquier tipo de cáncer metastásico también puede causar derrame pleural maligno. Causas cardiovasculares, como los TEP, ¿no? La tromboembolia pulmonar, la obstrucción de vena cava superior. Y causas hepáticas, básicamente hepatitis, síndrome renales como síndrome nefrítico, causas traumáticas también como un trauma torácico, con hemotórax subsecuente, también se entra en la catalogía de exudados, roturas esofágicas, pacientes con alguna posoperados, ¿no? Que también pueden presentar empiemas secundarios a una cirugía, ¿ya? Pacientes con alguna enfermedad tipo inflamatoria como artritis reumatoide, lupus. Generalmente todos estos entran en la catología, en la categoría de exudados, ¿no? Y ahí, como hemos visto, el empiema pleural entra ahí en la categoría de exudados, ¿ya? Muy bien. Ok, entonces, algo también relacionado con lo que hablamos mucho en práctica, ¿no? Todo paciente con derrame pleural generalmente tiene que ser punzado. Acá, como dice, en rojo, toda neumonía con derrame se punza. Preferentemente que tenga un líquido mayor de los 200 centímetros cúbicos, ¿no? Que ya se hace evidenciable clínicamente, como también ya conocen la gran mayoría de grupos de práctica, ¿no? Que mayor de 200 hay que punzarlo, sí o sí. Hacer una toracocentesis, ¿no? Mínimo diagnóstica. Si hay que hacer evacuatoria, también se hace evacuatoria, pero mínimo diagnóstica. Y se manda a estudiar, ¿no? Se manda a hacer todo un examen físico-químico, se hace hacer un estudio citológico, un estudio bioquímico, se hace hacer un cultivo, obviamente, en el líquido pleural, y obviamente se van sacando se va estableciendo los criterios de Lye, no porque se hace la comparación con las cantidades que se encuentran en suero, ¿no? Tanto proteínas, glucosa, LDH, y se va haciendo pues un
una comparativa con tanto el líquido pleural como suero. Los criterios de Lye ya hemos mencionado, están acá, ya eso es lo que vamos a mencionar. Y cuando consideramos, pues, cuando hay un exudado complicado, cuando el pH se va haciendo más ácido, ¿no? O sea, cuando el pH ya llega a ser menos de 7.2, cuando el LDH llega a ser mayor de 1000 unidades por decilitro, cuando hay un cultivo positivo o un gram positivo en el líquido, o la glucosa llega a ser menos del 50% de la glicemia o de la glucosa en sangre, ya podemos considerar que es un exudado complicado y que está yendo a un empiema. Y esto al final constituyen los criterios bioquímicos de empiema pleural. Acá muy bien, igual un cuadro que muestra la etiología del derrame pleural más o menos, ¿no? Cuando tenemos pacientes con glucosa baja, ya podemos pensar que es un paciente con una colonización bacteriana, ¿no? Igualmente en lo que es celularidad o citológico, si tenemos un paciente con por ejemplo, células generalmente hasta 1000, ¿no? Un poco más, podemos considerar trasudados, pero cuando ya comienza a incrementarse la celularidad, ya podemos pensar en otras causas, ¿no? Generalmente pacientes más de 10.000, ¿no? Entre 1000 a 5000 podemos considerarse, podría decir, como un trasudado o causas como inflamatorias, pero no tan severas en cuanto al tipo, a la probabilidad infecciosa, ¿no? Pero a partir de 10.000 células para arriba, ya catalogamos como un derrame ya paraneumónico. Y si tenemos pacientes con células más de 20.000, 30.000, 50.000, ya prácticamente ya podemos catalogar y también entra en el criterio diagnóstico de lo que es empiema pleural. ¿Ok? Entonces hay una variación importante, ¿no? De acuerdo a lo que parámetros que se hacen generalmente con el estudio del líquido pleural, ¿no? O sea, por eso siempre es importante hacer estudio del líquido pleural para poder establecer cuáles son nuestros parámetros, nuestras células, nuestros parámetros bioquímicos y con eso determinar si tenemos un líquido infectado, un líquido complicado o un empiema pleural. Muy bien. Entonces, el empiema pleural puede ser producido, originado, mejor dicho, a partir del mismo pulmón, a partir del mediastino o de otras estructuras subdiafragmáticas, llámese de abdomen, que también puede provocar un empiema pleural, o también desde el exterior, ¿no? Sobre todo en traumas, ¿no? Por ejemplo, con arma blanca, con arma de fuego, ¿no? Noxas que vienen del exterior también pueden provocar un empiema pleural. ¿Ok? Entonces, en lo que sería causas pulmonares, tenemos definitivamente encabezando lo que es todos los procesos neumónicos, las neumonías. Los abscesos pulmonares también pueden provocar un empiema pleural, ¿no? Bronquiectasias infectadas, como hemos visto, ¿no? También pueden romperse y pueden provocar, romperse hacia pleura, pueden provocar un empiema pleural. La tuberculosis, ni qué decir, también hemos visto, hay muchos casos, he visto tenido muchos casos de empiema pleural tuberculoso. Causas micóticas son más raras, pero también se pueden presentar. Y neoplasias también. Las neoplasias, acuérdense que la neoplasia puede condicionar necrosis de parénquima pulmonar y se puede sobreinfectar esto. Y al sobreinfectarse, se pueden abrir la pleura y por contigüidad o una ruptura directa se puede provocar un empiema pleural. En lo que sería causas extrapulmonares, tenemos las fístulas, ¿no? Esofágicas, fístulas traqueales, ¿no? Cuadros de osteomielitis costal, ¿no? Igualmente también puede abrirse hacia pleura y condicionar una empiema pleural. Y todos los abscesos, ¿no? Abscesos sufrénicos, abscesos hepáticos, es muy frecuente abscesos hepáticos, ¿no? Que por difusión, ¿no? O pueden también fistulizar a través del diafragma y colonizar la cavidad pleural y provocar un empiema. Y también causas hasta de peritonitis también, ¿no? Yo tengo muchos pacientes con cuadros abdominales de inicio, ¿no? Peritonitis, abscesos, quistes hepáticos, ¿no? O fístulas esofágicas, ¿no? A veces iatrogénicas o pacientes con ingesta de cáusticos que hay perforaciones esofágicas, rupturas esofágicas y tranquilamente nos hacen pues una mediastinitis, ¿no? Y con la consecuente aparición de empiema pleural, generalmente bilateral, ¿no? ¿Ok? Y causas externas, tenemos causas traumáticas, ya mencioné, proyectil por arma de fuego, arma blanca, causa quirúrgica, la cirugía también es una causa, es una probable causa y es complicado, por eso siempre con todas las medidas de asepsia, antisepsia, ¿no? Las medidas de bioseguridad, las medidas de esterilidad necesarias para una cirugía, ¿no? Y si tenemos
un foco infeccioso quirúrgico que hemos operado, por ejemplo, un quiste diabético complicado, infectado, o una tuberculosis, hacer siempre un adecuado lavado de la cavidad pleural para evitar justamente la aparición de un empiema posoperatorio, ¿no? Una toracocentesis también, si no es llevada de la mejor manera, con la adecuada antisepsia, también nos puede provocar un empiema pleural, ¿no? ¿Ok? Muy bien, entonces hemos visto las causas, ahora vamos a ver una clasificación, ¿no? Y más que una clasificación son estadios del empiema, ¿ya? Porque esto de acá que les voy a presentar, generalmente se podría decir que es la historia natural en función al tiempo en lo que es empiema pleural. Tenemos el primer estadio, que es el estadio exudativo, ¿no? Que es el que generalmente aparece al inicio, donde evidenciamos un líquido acuoso, el pulmón va a estar libre, y generalmente desde que se inicia el cuadro hasta 48 horas, o sea, es poco el tiempo que nos queda, ¿no? Que tenemos este periodo exudativo, donde el líquido es clarito y podemos punzarlo fácilmente y podemos colocar un dren también fácilmente y se va a resolver el cuadro, ¿no? Generalmente si tenemos el examen citoquímico con un pH menos de 7.1, un LH más de 1000, glucosa menos de 40, que es menos del 50% de la glicemia, y células a partir de 10.000 para arriba, prácticamente podemos hacer un diagnóstico bioquímico de un empiema pleural. Y si hacemos el diagnóstico bioquímico, el procedimiento inmediato es colocar el tubo de drenaje, ¿no? Sobre todo en este estadio exudativo, que tenemos poco tiempo, para evitar que nos llegue a un estadio más avanzado, que es el siguiente, que es el fibrino purulento, ¿no? Donde ya hay un líquido más turbio, un líquido espeso, ¿no? Ya es un líquido más denso, donde ya pueden comenzar a aparecer ya capas de fibrina sobre la superficie pleural y ya comienza a restringir el pulmón. Y también aquí comienzan a aparecer las tabicaciones. Esto generalmente, este estadio viene desde las 48 horas hasta las 3 semanas. Y también se va a poder evacuar, pero ya va a ser un poco más difícil. Y a mayor tiempo que pase, o sea, ya de 48 horas, que son 2 días, hasta la primera semana, segunda semana, cada vez se va organizando más, se va solidificando más este líquido, ¿ok? Y vamos a llegar, obviamente, a un estadio ya más organizado, como es el último, ¿no? Donde ya las capas de fibrina que están cubriendo todo lo que es la pleura ya se va poniendo más sólida, se va fibrosando y va a constituir lo que se llama el pil pleural, ¿no? O sea, encima de la pleura, que normalmente la pleura pues es una telita muy delgada, se va a hacer una pleura gruesa, se va a hacer una paquipleuritis, ¿no? Esa paquipleuritis va a atrapar al pulmón, ¿no? Y ya pues prácticamente ya no va a haber mucho líquido, sino va a ser una reacción inflamatoria severa que va a atrapar al pulmón y que generalmente la resolución de este cuadro de empiema pleural organizado ya no va a ser pues con un dren ni con una punción, sino va a tener que ser quirúrgica. Justamente la idea de conocer estos 3 estadios es diagnosticar lo más pronto posible, lo más precoz posible el empiema pleural y evitar que llegue a estadios más avanzados, porque a estadios más avanzados ya la resolución ya deja de ser pues simplemente un procedimiento percutáneo y llega a resolución quirúrgica, que obviamente es lo que tenemos que evitar, por más que seamos cirujanos, pero la cirugía es el último paso. Por eso es importante que conozcan esto, porque ustedes van a ver muchos casos de estos. Cuando sean, desde que comiencen a hacer su internado, van a ver. Derrame pleural, empiema pleural es algo muy frecuente en la práctica clínica. Y tenemos que ser, se podría decir, se podría decir, no sé, muy rápidos en el diagnóstico, muy moscas en el diagnóstico. Inmediatamente una placa, una ecografía, tengo líquido, está comenzando a aumentar, lo punzo, hago el estudio rápidamente, si veo que este líquido es un líquido denso, todo ya, inmediatamente colocar su dren para tratarlo y evitar estadios más avanzados, ¿ya? Eso por favor siempre tenganlo presente. Muy bien, acá también igualmente el empiema con los 3 estadios, ¿no? Exudativo, al inicio, que es un fluido libre, que puede estar libre de gérmenes, pero que comienza a colonizarse. Después viene ya el fibrino purulento, donde se hace ya la pus franca, pero también comienzan a aparecer tabiques porque ya es un líquido más denso, más proteináceo. Y al final, la fase organizativa, donde es una fase ya más tardía, a partir de las 3 semanas, donde ya comienza a haber pues una paquipleura, ¿no? O un pil pleural que atrapa el pulmón. Generalmente es un proceso dinámico, no es que va avanzando en el tiempo,
y el tratamiento debe ser escalonado según la fase que encontremos. Pero lo ideal es que tratemos en la exudativa o en la fibrina purulenta, es lo ideal. Evitar al organizativo porque prácticamente ya ahí va a ser la intervención del cirujano nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos un paciente clínicamente con un empiema pleural? Generalmente va a aparecer un síndrome de derrame pleural, ¿no? El paciente puede estar febril, puede estar incluso séptico, ¿no? En la radiografía de tórax, que generalmente se toma en todo paciente respiratorio, vamos a ver una imagen compatible con derrame, ¿no? O sea, una opacidad, un borramiento del ángulo costofrénico o costodiafragmático, y conforme aumenta en volumen, avanza en volumen, obviamente va a haber mayor compromiso, mayor opacidad del hemitórax afectado, ¿no? También hay que ver igualmente la localización, ya podemos complementar la radiografía con una ecografía torácica para poder ver el volumen, ¿no? Para poder localizar dónde está, para ver si hay tabicaciones o no, ya se puede complementar con tomografía, con ecografía torácica, ¿no? Ya todas las medidas de imágenes para poder diagnosticar nuestro líquido, ¿no? Cómo está constituido, sobre todo para tomar decisiones de tratamiento. La toracocentesis, como están viendo acá, es el procedimiento diagnóstico de elección. Cuando tenemos líquido pleural, inmediatamente hacer una toracocentesis diagnóstica y se puede evacuatoria, ¿ya? Siempre hay que hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis para ver cuál va a ser la probable causa del empiema. No sé si es un derrame para un empiema a partir de un foco neumónico, si ha habido una infección abdominal, si ha habido un trauma, ¿no? Siempre tenemos que irnos para poder establecer cuál es la etiología. Obviamente eso generalmente se hace cuando se hace la historia clínica pues, del paciente, ¿no? Y cuando tenemos pacientes, por ejemplo, que ya están con derrames tabicados, nos sirve mucho, como ven acá en el resaltado, siempre lo resaltado va a ser los puntos más claves, ¿ya? Por si acaso, para que tengan ustedes en cuenta también al momento de estudiar. La ecografía, la tomografía, nos va a poder determinar si hay tabicaciones y para poder tomar algún tipo de decisión terapéutica, ¿ya? Todas las muestras que obtengamos siempre se manda a estudiar, ya sabemos, un estudio citológico, un estudio bioquímico, un cultivo, ¿no? Y en pacientes, en algunos puede haber empiema pleural y puede coexistir una fístula broncopleural, ¿no? También hay que poder tener, pues vamos a ver más adelante cómo diagnosticar una fístula broncopleural. Acá, por ejemplo, miren una placa de tórax, en el lado izquierdo está sano, en el lado derecho tenemos una opacidad, ¿no? Pero ya una opacidad no tan uniforme, no tan homogénea, probablemente alta sospecha puede ser un derrame pleural, pero ya complicado, un derrame pleural tabicado, porque normalmente, no sé si tengo más placas, pero es una ecografía, normalmente esto corresponde a una radiografía de tórax en un paciente con un derrame pleural ya tabicado, ¿no? Porque cuando es un derrame pleural libre, generalmente llena toda la base, ¿no? Y a partir de ahí va subiendo, ¿no? Incluso comienza a aparecer la famosa curva de Damasó, que ustedes me imagino que ya lo conocen por radiología, ¿no? Que es una opacidad homogénea y que va llenando, ¿no? Desde la parte posterior y va subiendo, ¿no? Con una curva, con una concavidad interna, ¿no? Hacia el pulmón, ¿no? Entonces, no se ve acá esta imagen, acá se ve una opacidad más que nada heterogénea, ¿no? Que nos hace pensar en que hay un derrame probablemente tabicado y puede ser un empiema tabicado. Acá tenemos una ecografía, una imagen ecográfica donde miren en la cabeza, en la punta de flecha, ven lo que es aparición de tabiques, ¿no? Se ve el líquido, ¿no? Que viene cuando hay una disminución de la ecogenicidad, se ve una imagen hipoecogénica, una imagen negra, pero acá se ve una imagen hiperecogénica en la punta de la flecha que puede corresponder a un tabique, ¿ya? Entonces, la ecografía es importante para poder ver las características del derrame, ¿no? Si es un líquido libre o un líquido ya más proteináceo, un líquido ya tabicado. Acá igualmente, miren, esta es una imagen clásica de una tomografía. Miren el lado derecho, el lado izquierdo está libre, está normal. El lado, mira, tienen derrame pleural, pero es un derrame pleural que no es clásico, porque en una tomografía, normalmente el derrame pleural se ve libre hacia la parte posterior, incluso hay una imagen de menisco o cuña, ¿no? En cambio acá, vean, hay partes perdón, hipodensas e hiperdensas. Hipodensas son las imágenes negras, ¿no? Que nos muestra que hay parénquima pulmonar ahí, y las imágenes hiperdensas constituye ya el líquido
y también parénquima pulmonar atelectásico y también parte de tabiques, ¿no? O sea, vean que no es un líquido uniforme. El paciente en la tomografía está echado. Entonces, por lógica, todo el líquido pleural debe irse hacia atrás. Pero acá se va una parte hacia atrás y otra parte distribuida adelante y en la parte lateral, altamente subjetivo, casi diagnóstico de un derrame tabicado. Ok, entonces una vez que hemos diagnosticado, ya saben, con la punción, con nuestras imágenes, ¿qué hacemos con el empiema pleural? El tratamiento del empiema pleural generalmente tiene dos ramas o dos partes. Un tratamiento médico a base de antibióticos, preferentemente dados igualmente por cultivo, aunque al inicio es un tratamiento antibiótico empírico, porque no tenemos pues un cultivo, pero siempre en lo posible, ¿no? Tratar de punzar y tener un cultivo. Si sale positivo, igualmente con el antibiograma, iniciar el antibiótico correspondiente. Y la parte de quirúrgica, que nos corresponde a nosotros, aparte ya de procedimientos, el tratamiento fundamental es el drenaje pleural, ¿no? Que puede también hacerse lavados pleurales a través del mismo tubo de drenaje pleural, se puede hacer lavados pleurales, ¿no? Y casos extremos, ya sobre todo los estadios finales, sí, el paciente tiene que ser sometido a una toracotomía. Sobre todo, ¿para qué? Para hacer una cirugía que se llama decorticación, ¿no? Acuérdense que la pleura se ha engrosado, ha atrapado el pulmón, tenemos que decorticar el pulmón para conseguir pues una expansión pulmonar total. Y cuando hay obviamente una fístula broncopleural, igual hay que cerrar la fístula broncopleural o hacer otro tipo de tratamiento quirúrgico. Pero concluyendo y resumiendo, el tratamiento de elección generalmente es antibióticos más drenaje pleural. El empiema pleural llega a constituir como un absceso. Ustedes me imagino que ya han visto también en cirugía general, no sé si ya han tocado el tema, pero todo absceso, ¿no? O sea, yo les indico, todo absceso tiene que hacer, es un tratamiento dual, en cualquier parte del cuerpo, ¿eh? Si tienes un absceso en la piel, tienes un absceso en el abdomen, en la pierna, en la espalda, tiene que hacer un tratamiento dual, drenar el absceso y dar antibióticos. Si solamente hacemos uno, no vamos a conseguir una resolución adecuada de este absceso. Y el empiema pleural, a la larga, al final, comporta como un absceso. Es como un absceso, ¿no? Es una colección infectada en la cavidad pleural. Entonces, el tratamiento debe ser dual, antibiótico terapia más drenaje pleural. No uno independiente, sino ambos. Muy bien. Acá vemos, ¿no? Por ejemplo, la drenaje pleural con un algoritmo, ¿no? Se hace la punción pleural, si se obtiene un líquido purulento, se manda a cultivo, ¿no? Y si se hace un cultivo, pues se hace que es un empiema pleural, sale positivo, obviamente, del cultivo, se hace un drenaje y antibiótico terapia, que es lo que estamos viendo. Tenemos un líquido que no es purulento, hay que hacer todo el estudio citoquímico, ¿no? Si tenemos que es un líquido infectado con parámetros bioquímicos de empiema, igualmente hacemos el drenaje y antibiótico terapia. Si vemos de que no, si consideramos que es un trasudado, simplemente a tratar la causa de fondo y muchas veces se resuelve o lo mucho hacer una toracocentesis evacuatoria como complemento del tratamiento médico en casos de trasudado. El resto, generalmente, cuando es un exudado, ¿no? O cuando es un empiema franco, generalmente tenemos que hacer un drenaje pleural. ¿Ok? Muy bien. Acá es un cuadro que yo les traigo, también creo que ya le mencioné cuando hicimos trauma torácico, si no me equivoco, qué calibre tuvo elegir cuando tenemos, de acuerdo a qué patología tenemos. Generalmente cuando tenemos neumotórax, ¿no? O sea, aire, podemos escoger un tubo pequeño o de diámetro bajo, ¿no? Por ejemplo, un tubo 16, un tubo 20, porque el aire va a salir fácilmente a través de ese tubo. Si tenemos un derrame pleural ya un poco más de tipo seroso, tipo maligno, ¿no? Que generalmente son más fluidos, podemos igual escoger también un líquido, un tubo 20 o 24. Pero si tenemos ya un hemotórax o un empiema, generalmente hay que escoger un tubo más grueso. Sobre todo en empiema, un tubo 28 como mínimo o un 32, ¿no? Y en sangre ya más de 32, ¿no? En hemotórax. ¿Por qué? Porque como es un líquido ya denso, proteináceo, ¿no? Fácilmente va a formar fibrina y se puede tapar precozmente. Si nos ponemos un tubo 20 a un empiema, pues en un día, 2 días se va a tapar. Entonces, siempre escoger un tubo de drenaje grueso, ¿no? Por lo menos mínimo de 28, 30 o 32 French, ¿ya? Para poder tener, obviamente, un adecuado drenaje y que no se nos tape precozmente ese tubo,
¿ya? Ok, miren, acá tienen, por ejemplo, un paciente, ¿no? Donde se ha colocado, miren el lado derecho, tienen acá, se ve claramente, espero que lo puedan ver, un paciente con un tubo de drenaje pleural, ¿no? Que ha tenido un derrame pleural en ese lado derecho, se ha colocado el tubo de drenaje pleural y prácticamente se ha podido conseguir una resolución total, ¿no? Porque ya se ve el pulmón expandido. Esto es lo que tenemos que buscar cuando ponemos un derrame pleural y cuando colocamos un tubo de drenaje, ¿no? Una expansión pulmonar total y con una evacuación completa del, en este caso, del líquido pleural, del derrame pleural, en este caso del empiema pleural que ha producido el cuadro. Eso es lo que tenemos que conseguir, ¿ya? Muy bien, ya hemos hablado un poco de drenaje pleural y esto vamos a también verlo en la práctica, pero este cuadro es, colocamos el tubo de drenaje, ¿no? Y tenemos que evidenciar que el tubo de drenaje esté bien colocado. Para eso tenemos que tomar una radiografía, la radiografía es básica, ¿no? Y de la mano siempre radiografía con lo que tenemos en el tubo de drenaje y en el frasco de drenaje pleural. El frasco para drenaje pleural es un frasco con sello de agua, ya que tiene dos entradas, ¿no? Tiene una entrada de un tubito de vidrio que va del paciente directamente al agua, el tubo debe estar sumergido 2 centímetros por debajo del nivel del agua, y la columna de agua o menisco que mencionan acá debe oscilar con la respiración. Si oscila, ¿no? Quiere decir que el tubo está bien colocado, que está en cavidad pleural. Pero si no hay una oscilación de esa columna de agua, ese menisco no oscila, como ven ustedes acá al lado derecho, tenemos que ese tubo no está funcionando bien. ¿Y por qué no funciona bien? Uno, está fuera de la cavidad pleural, no está en la cavidad pleural. Otro que se ha tapado, ¿no? O otro que puede ser que se ha acodado. Entonces, siempre viendo bien con la radiografía, si es que vemos un acodamiento, hay que probablemente cambiar el tubo, porque es difícil desacodarlo si está dentro, ¿no? Hay que cambiarlo, o hay que desobstruirlo, o hay que recolocarlo, ¿no? Entonces, la evaluación de un frasco de sello de agua conectado a un tubo de drenaje pleural torácico es siempre importante para poder valorar que esté permeable y que nos está sirviendo, ¿no? Y eso también generalmente lo hacemos con mayor énfasis en las prácticas, hablamos mucho de esto, ¿no? Pero generalmente les digo cómo tenemos que evaluar cuando colocamos un drenaje pleural. Ya hemos visto cómo colocamos en la clase anterior y acá estamos viendo cómo determinar si está funcionando o no está funcionando, está permeable o no, siempre de la mano con una radiografía de tórax para poder hacer un buen manejo del drenaje pleural. Muy bien, acá, bueno, ya esto acá ya lo van a revisar ustedes, lo que es un algoritmo para manejo de derrame. Ven acá siempre una radiografía de tórax inicial, luego ultrasonido o una ecografía torácica nos ayuda mucho, mucho, mucho para poder ver el volumen del derrame y también para ver si está en un líquido libre o líquido ya tabicado, ¿no? Y luego ya todo el proceso de algoritmo diagnóstico y terapéutico que ya hemos conversado y ustedes lo van a revisar posteriormente, ¿ya? Muy bien, entonces, el empiema pleural cuando ya no se puede resolver con un tubo de drenaje pleural, tenemos que ya, probablemente en un estadio más avanzados, que es un estadio ya organizado, generalmente ya tenemos que ir a un tratamiento quirúrgico, ¿no? Que el tratamiento quirúrgico puede ser tratamiento mínimamente invasivo, ¿no? Que generalmente se da, pues, una pleurostomía, es la colocación de drenaje pleural, puede haber drenajes mínimamente invasivos, ¿no? A través de toracoscopías, ¿no? Puede haber ya un tratamiento quirúrgico convencional con una decorticación pleural, ¿no? Que también se puede hacer vía toracoscópica o con una toracotomía abierta. Todo eso dependerá más o menos de la extensión que tengamos, ¿no? También de la disposición de recursos médicos quirúrgicos que tengamos. Si tenemos toracoscopía, podemos hacer un drenaje vía toracoscópica y si no tenemos, haremos una toracotomía, pues estándar, ¿no? Para hacer una decorticación. ¿Qué hacemos en este tipo de cirugías, no? Entramos a la cavidad pleural, ¿no? Tenemos que sacar toda la paquipleura, ¿no? Primero liberar al pulmón, liberar todas las adherencias, despegarlo de la cavidad torácica interna y luego comenzar a proceder a sacar todo el pil pleural, porque ese pil pleural atrapa el pulmón, no deja que expanda. Yo ya que he operado pues, un montón de casos de estos, al hacer una decorticación uno encuentra el pulmón atrapado efectivamente. La pleura está tan gruesa que no deja que el pulmón se expanda. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar toda esa pleura,
que esto es esa capa que está atrapando el pulmón y el pulmón va a comenzar a expandirse normalmente, ¿no? Ese es el objetivo de la cirugía que se llama decorticación pleural. ¿Ok? Muy bien, entonces acá tenemos, antes de acabar, un tratamiento, perdón, un estudio, ¿no? En función a tratamiento para empiema pleural, ¿no? La gran mayoría, la conclusión, acá como ustedes pueden ver en tratamiento, la gran mayoría se puede resolver con un tubo pleural. Aproximadamente un 82-83% puede ser resuelto con tubo de drenaje pleural si es que se hace precozmente, ¿ya? Y por eso es importante. Y también un antibiótico empírico al ingreso y luego por cultivo, ¿no? Porque se modifica aproximadamente un 15-20% de acuerdo al cultivo. Acá tienen todas las opciones terapéuticas en cuanto a antibiótico terapia, cefalosporinas, encabezando tercera generación, tipo ceflexona, ¿no? Cefoprazona, ceftazidima, quinolonas igualmente, moxifloxacino, levofloxacino, clindamicina para anaerobios, ¿no? Amoxiclavulánico, toda una serie de antibióticos que podemos usar. Si tenemos que, comprobamos que es un derrame tuberculoso, obviamente dar todo lo que es tuberculostáticos y terapia para tuberculosis, ¿ya? Y tratamiento se puede dar incluso tanto hospitalario como en domicilio. ¿Ya? Los gérmenes más prevalentes, por ejemplo, sobre todo en este estudio, que más o menos se correlaciona con la práctica, ¿no? De acuerdo al centro que estemos, generalmente son los estreptococos, estafilococos, E. coli y estreptococo neumonía, sobre todo, ¿no? Los tratamientos empíricos ya mencioné, cefalosporina de tercera generación, quinolonas, clindamicina, lo más frecuente, que también es lo que usamos, ¿no? Y también en algunos casos, cuando se corrobora que es un tuberculoso, ¿no? También dar tuberculostáticos. Generalmente, el tubo de tórax resolvió el caso, el cuadro, aproximadamente un 80% de casos, y cirugía, ¿no? Como también se correlaciona con la práctica actual, aproximadamente entre un 10 a 15% de los pacientes deberían o son sometidos a tratamientos quirúrgicos, ¿no? Sobre todo lo que ya les mencioné, la cirugía de toracotomía o toracoscopía con decorticación pulmonar. Tenemos que conseguir una adecuada, una adecuada retiro, ¿no? De todo lo que es el PIL pleural y una adecuada expansión pulmonar. Ese es el objetivo del tratamiento quirúrgico en este caso para empiemas pleurales ya mucho más severos o mucho ya prácticamente en la fase de organizados. Muy bien, creo que con esto acabamos lo que es el empiema pleural y ahora el último punto a tocar va a ser el absceso pulmonar. ¿Qué es un absceso pulmonar? ¿Cuál es la definición? Es una zona localizada de supuración y cavitación del parénquima pulmonar, generalmente de origen infeccioso, que puede ser único o múltiple. Generalmente cuando es primario es único. Cuando es secundario a otro lado, pues generalmente es múltiple, ¿no? Entonces, ¿qué infecciones producen esos pulmonares? Acá tenemos infecciones, ¿cómo se llama? Bacterianas, ¿no? Sobre todo acá el estafilococo, ¿no? Especies, el auros nos puede provocar, ya les mencioné, neumonías necrotizantes con destrucción de parénquima y pueden provocar abscesos pulmonares. Tenemos la tuberculosis, igualmente, también se puede abscedar y puede provocar un absceso pulmonar. Infecciones micóticas, hongos, ¿no? Aspergillus, ¿no? Sobre cavidades ya preexistentes también pueden colonizar y provocar abscesos pulmonares. Y parásitos, ¿no? Sobre todo acá, por ejemplo, el Echinococcus, ¿no? Que es la siguiente clase que vamos a tocar. Quistes hidatíricos que se complican, que se infectan, también se pueden abscedar, ¿no? Entonces, múltiples agentes infecciosos podemos tener causantes de procesos de absceso pulmonar. Acá, por ejemplo, miren, ¿no? Tenemos acá un esquema, ¿no? En un lóbulo inferior, ¿no? Donde se ha producido una lesión de parénquima pulmonar, una lesión cavitaria, ¿no? Generalmente debida a infección de organismos piógenos, ¿no? Que producen cavidad y producen pus, ¿no? Hay inflamación, hay supuración, hay necrosis de parénquima pulmonar y se forman una o dos cavidades, ¿ya? Entonces, esa es la definición de absceso pulmonar. Entonces, en lo que sería la etiopatogenia, generalmente, ¿cómo se produce? ¿De qué resulta un absceso pulmonar? Resulta de la evolución de uno o varios focos neumónicos, ¿no? Generalmente ocasionados por gérmenes necrotizantes, ya les he mencionado. ¿Qué cosa ocurre? ¿Qué hacen estos gérmenes necrotizantes? Ocupan el alveolo, producen un exudado inflamatorio y todo ese exudado inflamatorio va a ser reemplazado por áreas de necrosis,
área de destrucción. Destruyen las alveolares, se constituyen más focos, se confluyen, mejor dicho, los focos de necrosis y se forma una cavidad. Y todo esto comienza a formar pus. Y obviamente hay una reacción inflamatoria periabsceso, una reacción inflamatoria neumónica alrededor, ¿no? Entonces, eso se decía la etiopatogenia y cómo se forma un absceso pulmonar. Entonces, ¿cuáles serían los procesos etiopatogénicos involucrados? Generalmente, la mayor parte de casos de absceso pulmonar va a obedecer a un proceso de broncoaspiración, ¿ya? Y los gérmenes más frecuentemente involucrados en la broncoaspiración van a ser los anaerobios y los gram negativos, ¿ok? ¿Por qué se da la broncoaspiración? Generalmente tiene que haber ciertas situaciones clínicas, por ejemplo, trastornos de conciencia, pacientes con TEC, pacientes tequeados, ¿no? Que tienen un trastorno de conciencia, se van a broncoaspirar. Pacientes que tienen, por ejemplo, cuadros como epilepsia, que convulsionas, también se broncoaspiran. Pacientes sometidos a anestesia, obviamente, si el anestesiólogo no maneja bien las secreciones, ¿no? Si no aspira constantemente a través de su tubo, ¿no? O la boca no va aspirando constantemente, pues, las secreciones que se producen, el paciente se puede broncoaspirar. Pacientes con algún trastorno neurológico que le lleva a un trastorno de deglución, que no degluten bien y que obviamente va a haber un pasaje del tracto digestivo, ¿no? Hacia el árbol bronquial, ¿no? Incluso un paciente come, no deglute bien y puede pasar la comida hacia el tracto respiratorio y obviamente ocasionar pues un absceso pulmonar a posteriori, ¿no? Pacientes alcohólicos, que también son pacientes que no tienen un adecuado estado de conciencia, pacientes que generalmente pues tienen su estado de conciencia pues alterado, también se pueden broncoaspirar. Y se ve bastante, ¿eh? En pacientes que vienen a la emergencia, ¿no? Pacientes alcohólicos aspirados y que desarrollan pues abscesos pulmonares y complicaciones posteriores, ¿no? Entonces, ese sería un mecanismo muy frecuente, ¿no? De producción o de aparición de absceso pulmonar, la broncoaspiración. Y el segundo mecanismo ya corresponde a mecanismo evolutivo, ¿no? Secundario a una neumonía, ¿ok? Y sobre todo, acá el germen involucrado que ya les mencioné es el estafilococo. El estafilococo es un germen también que produce una infección necrotizante, produce una neumonía necrotizante, o sea, hace que se necrose ese parénquima pulmonar colonizado por el estafilococo. Y obviamente al colonizarse, al cavitarse, al necrosarse, tranquilamente se infecta, ¿no? Y provoca un absceso pulmonar, ¿no? Entonces, el segundo mecanismo es la evolución de una neumonía, sobre todo de un germen necrotizante como el estafilococo. Y la tercera forma de aparición de un absceso pulmonar es la diseminación por vía hematógena, a través de focos de otros lados, ¿no? Como por ejemplo focos de abdomen, focos pélvicos, focos cutáneos, ¿no? Tenemos un absceso en cualquier otra parte del cuerpo y por vía hematógena puede alojarse en el pulmón. Generalmente, como ya les había anticipado, ya se había mencionado, los que vienen de otra parte por diseminación hematógena, generalmente son focos múltiples, ¿no? Y pequeños. A diferencia de los otros dos primeros, de broncoaspiración y de foco neumónico, generalmente son únicos y de gran tamaño. Muy bien. Ok. La localización del absceso pulmonar también depende, ¿no? Del mecanismo que lo produce. Generalmente, cuando en los casos de broncoaspiración, el lugar más frecuentemente afectado son los segmentos posteriores de los lóbulos superiores, ¿no? Cuando se aspira, generalmente ahí la aspiración va más, y más que nada en el lóbulo, en el pulmón derecho, es más frecuentemente por la disposición de la tráquea y del bronquiotronco que hemos visto en la clase de anatomía, ¿no? Y que también generalmente más se presenta también en los apicales de los inferiores, ¿no? O sea, en los posteriores de los lóbulos superiores y los apicales de los inferiores cuando es broncoaspiración. Cuando el absceso se localiza, por ejemplo, en el lóbulo medio o en la língula, que es el equivalente en el pulmón izquierdo, uno debe sospechar en un fenómeno obstructivo en ese lado. Es raro que si no hay obstrucción se produzca en lóbulo medio o en língula, ¿no? Entonces, cuando hay en esas localizaciones, generalmente echarnos a buscar una causa obstructiva, ¿ya? Ok, entonces el absceso pulmonar también tiene una clasificación. Ya hemos visto primario o secundario. Primario, ¿no? Son los que se producen por procesos aspirativos, por broncoaspiración, y
por procesos neumónicos, sobre todo secundarios a neumonías necrotizantes. Son procesos pulmonares primarios porque llegan a ser a partir de un foco pulmonar. Y secundarios que vienen de un foco extratorácico que ya hemos visto. Puede ser abdominal, pélvico, cutáneo, generalmente los más frecuentes que pueden condicionar abscesos pulmonares secundarios. Ok, el cuadro clínico, ¿cómo es del absceso pulmonar? Generalmente es un proceso infeccioso pulmonar, que generalmente inicia como una neumonía, luego evoluciona hacia la broncorrea, o sea, aumento de la secreción pulmonar, de la expectoración pulmonar, esa es la broncorrea, ¿no? Generalmente ya acá se hace una broncorrea fétida, ¿no? O sea, ya con muy mal olor, ¿no? Porque hay prácticamente pues una colonización importante de esta secreción bronquial o pulmonar. Puede haber lo que se denomina la vómica purulenta, ¿no? O sea, la persona tose, ¿no? Y bota pues alto contenido de pus, ¿no? Es la vómica purulenta. Puede haber también dolor pleurítico, puede haber hemoptisis. Generalmente la anamnesis nos ayuda a enfocar cuál es la causa del probable absceso. Puede extenderse también hacia la pleura y generalmente cuando se apertura, ¿no? O sea, el absceso pulmonar se rompe a la cavidad pleural, ya puede desencadenar un empiema, ¿no? Porque va a haber salida de pus a la cavidad pleural y puede haber un empiema pleural, y también puede condicionar una fístula broncopleural, ¿no? ¿Por qué? Porque rompe bronquios y obviamente va a haber salida de aire hacia la cavidad pleural y va a haber una fístula broncopleural que se va a evidenciar cuando uno coloca el tubo de drenaje, se evidencia en el frasco de drenaje con un burbujeo persistente generalmente, ¿no? La radiografía, ¿qué nos muestra cuando tenemos absceso pulmonar? Generalmente un proceso cavitario con un nivel hidroaéreo, ¿no? Que se va a desplazar, ¿no? Que va a cambiar su posición con los cambios posturales, con un engrosamiento de pared. Y generalmente es la diferencia que uno hace con un proceso, por ejemplo, con un quiste atípico complicado, ¿no? Que no va a desplazarse con los cambios posturales. En cambio, un absceso pulmonar sí generalmente se desplaza con cambio postural. Acá, por ejemplo, miren, tenemos una, una placa de tórax, vemos el pulmón izquierdo está normal, el pulmón derecho, una imagen redondeada con nivel hidroaéreo compatible con un absceso pulmonar. ¿Ok? Acá igualmente, pero tenemos en el lado izquierdo, vean, el lado derecho está normal, el lado izquierdo tenemos un nivel hidroaéreo clásico. Claro, acá también podría ser diagnóstico diferencial un hidroneumotórax, ¿no? Podría ser. Para eso tomamos una tomografía, ¿no? Generalmente para hacer la diferencia, la adquisición, y con eso diferenciar si es un proceso intraparenquimal o es un absceso, una lesión pleural, ¿no? Acá, por ejemplo, miren, ¿no? Una tomografía de tórax con una cavidad, una lesión cavitaria, ¿no? Con una pared gruesa, ¿ya? Y abajo tenemos también esto puede ser un quiste diatídico, por ejemplo, que se ha abscedado, ¿no? Generalmente la pared del absceso es una pared gruesa, ¿no? Hay una reacción inflamatoria periabsceso importante, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del quiste diatídico, que está solamente roto, no está infectado, no está abscedado, la pared va a ser más delgada, ¿no? Generalmente esa sería la diferencia desde el punto de vista tomográfico. ¿Ok? Acá tenemos una imagen de un absceso pulmonar en una tomografía. Acá igualmente, miren, ¿no? Tenemos una imagen cavitaria prácticamente, no se veía mucho el nivel hidroaéreo y una reacción periférica bastante inflamatoria, bastante importante. Incluso también se ve un broncodama aéreo, ¿no? Al lado central ven un broncodama aéreo, ¿no? Con la delimitación de los bronquios dentro del proceso infiltrativo inflamatorio. Ok, entonces una vez que hemos visto ya la clínica, hemos diagnosticado, ¿no? Generalmente también se podría decir que el gol estándar se podría decir que es la tomografía, así igual que las bronquiectasias, para absceso pulmonar. Una vez que hemos hecho el diagnóstico, tenemos que dar el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Básicamente el tratamiento antibióticos, ¿ya? Y drenaje, pero no drenaje percutáneo, un tubo de drenaje, sino acá tiene que ser el drenaje a través del árbol bronquial, porque es una lesión intraparenquimal. Y las lesiones intraparenquimales nunca podemos colocar pues, un tubo de drenaje porque vamos a provocar una fístula terrible, ¿no? Entonces, el antibiótico terapia y el drenaje se hace a nivel bronquial. Y el antibiótico, igualmente acá tenemos
que elegir de acuerdo a nuestro mapeo microbiológico, nuestra evidencia microbiológica, mucho mejor si lo hacemos igualmente como los anteriores con un cultivo, es lo ideal. Y la duración del tratamiento, se ha visto, los protocolos mencionan, que no debe ser menor a 4 a 6 semanas. O sea, como mínimo, un absceso pulmonar debe tener tratado 4 semanas con tratamiento antibiótico. Puede ser, generalmente, iniciar con tratamiento antibiótico endovenoso y luego, por lo menos después de 2 semanas, podemos pasar a vía oral, ¿no? Pero mínimo 2 semanas de antibiótico endovenoso y en la totalidad del antibiótico por lo menos de 4 a 6 semanas. Como estándar, 6 semanas de tratamiento, ¿ya? Y el drenaje que ya les he dicho, el drenaje que se hace a través del árbol bronquial, preferentemente con lo que se llama el drenaje postural, que también se hacía para bronquiectasias, ¿no? Drenaje postural o también podría ser mediante broncofibroscopía. Entrar con el broncofibroscopio y hacer un lavado, ¿no?, de toda la broncorrea que tenemos ahí purulenta, hacer lavado con cloruro y aspirar. Hacer lavado con cloruro y aspirar para mantener siempre limpio y evitar la sobreinfección y la sobrecolonización del absceso. ¿Ok? Acá mencionan drenaje percutáneo, que también se ha resaltado como una alternativa. Particularmente a mí no me gusta. No me gusta, no lo realizo. Se les hacen casos muy extremos, pacientes con alto riesgo quirúrgico que no se puede hacer una cirugía, pacientes que a lo mejor con pronóstico pues muy malo de patología de fondo. Podríamos drenar percutáneamente, pero siempre bien guiado tomográficamente o ecográficamente, ¿no? Para ir de la pared justo al empiema, o sea, pero hecho al absceso. Porque la complicación justamente es esa, ¿no? Podemos, en el trayecto, ¿no?, de que hemos drenado, ¿no?, la lesión, el absceso, podemos provocar tranquilamente un empiema o una fístula broncopleural y al final complicar más el cuadro, ¿no? Entonces, no tenemos que generalmente el drenaje percutáneo no se usa, ¿no? Particularmente a mí no me gusta, no se debe punzar una lesión intraparenquimal pulmonar y dentro de ellas está el absceso pulmonar. ¿Ok? Y en pacientes, por ejemplo, los cuales se someten a cirugía, ¿no? También podemos, si tenemos, por ejemplo, un quiste atídico, ¿no?, que está abscedado, está infectado, ¿no?, y que el tratamiento al final del quiste va a ser quirúrgico, también se debe, o sea, se trata al momento, obviamente, el absceso pulmonar o el quiste que se ha abscedado, ¿no? Entonces, en algunos casos, ¿no?, muy contados, podemos someter de frente a tratamiento quirúrgico sin dar el chance, el tiempo de tratamiento médico, ¿ya? Se dice que, bueno, se considera que el drenaje percutáneo puede ser aproximadamente un 10% de casos, particularmente yo no lo hago, no me gusta mucho, y tratamiento quirúrgico, efectivamente, en pocos casos, 5 a 10% de los abscesos pulmonares van a tratamiento quirúrgico, como vamos a ver acá. En tratamiento antibiótico ya hemos visto, ¿no?, generalmente dar en función a cultivo, pero si no se da en función a cultivo, podemos usar una aminopenicilina como la amoxicilina con ácido clavulánico, podemos usar una cefalosporina de tercera generación como ceftriaxona y sobre todo usar o sea, un agente antianaeróbico, porque muchos de los abscesos ya hemos visto, ¿no?, tienen, sobre todo los que se producen por broncoaspiración, corresponden a anaerobios, ¿no? Entonces siempre debe entrar en los esquemas de tratamiento empírico para absceso pulmonar la clindamicina. Generalmente la clindamicina se usa cuando tenemos procesos supradiafragmáticos, ¿no? Y en cambio con los infradiafragmáticos usamos el metronidazol, ¿no?, como agente antianaerobio, ¿no? Entonces, la clindamicina generalmente en todos los esquemas, como están viendo acá, ¿no?, acompañado de una cefalosporina o una aminopenicilina de tercera generación. Endovenoso, generalmente, la dosis de clindamicina es 600 miligramos endovenosa cada 8 horas, y luego ya se puede dar 300 miligramos cada 8 horas por vía oral, por lo menos en 2 semanas, después de 2 semanas de tratamiento endovenoso. Otros tratamientos podría ser, ¿no?, un metronidazol asociado siempre a una cefalosporina de tercera generación, pero por lo menos a mí no me gusta dar mucho metronidazol cuando es en parte pulmonar, generalmente va mejor la clindamicina, y se puede dar incluso una quinolona de quinta generación como el moxifloxacino, ¿no? Pero generalmente, ¿no?, que supuestamente cubre todo, cubre anaerobios, cubre gran negativos, ¿no? Pero a veces no se dispone, es un poco caro y tenemos
generalmente más disponibilidad de una asociación de una clindamicina con una cefalosporina o una de tercera generación o una aminopenicilina. Esto es en cuanto a lo que sería la terapia antibiótica, ¿no? ¿Qué más hacemos en absceso pulmonar? Generalmente, drenaje postural, ya hemos visto, palmopercusión torácica, también igualmente, para conseguir una fluidificación de las secreciones y que el paciente la expectore, ¿no? Broncoscopía, cuando tenemos cuadros de hemoptisis, que ya hemos visto, que se hace una broncoscopía para ubicar el foco de sangrado. Cuando hay sospechas de obstrucción bronquial, ¿no? Que provoca también un absceso pulmonar, también podemos entrar con el broncoscopio a evaluar o incluso a tratar la obstrucción, si se puede tratar, ¿no? Si es tumoral, difícil que sea por broncoscopía, pero si, por ejemplo, un tapón mucoso, ¿no? O una lesión tumoral parcial, también podemos tratarla, ¿no? A través de la fibrobroncoscopía, se usa como medida diagnóstica y medida terapéutica muchas veces. Ya les mencioné antes, ¿no? Lo que es la neumotomía cerrada o drenaje percutáneo, ¿no? Colocar, pues, una sonda, un drenaje en la cavidad del absceso. Se hacen pacientes, pues, muy graves, ¿no? Con los cuales no van a poder ser sometidos a una cirugía, ¿no? O pacientes que tienen, pues, generalmente son los pacientes, ¿no? En alto riesgo quirúrgico se podría hacer, ¿no? En casos muy especiales podríamos usar eso, ¿ya? Y bueno, el punto que nos compete más a nosotros, la parte quirúrgica. ¿Cuándo operamos un absceso pulmonar? Generalmente, cuando tenemos que no hay una respuesta adecuada al tratamiento médico después de mínimo de unas 6 semanas, ¿no? Que ya hemos visto que es el tratamiento estándar. Cuando hay hemoptisis masiva, ¿no? También igual el absceso pulmonar puede horadar, erosionar un vaso importante y puede provocar una hemoptisis masiva. En este caso, podemos tener también un tratamiento quirúrgico, ¿ya? Podemos operar a este paciente. Y cuando en casos de obstrucciones también bronquiales, también podemos someter a tratamiento quirúrgico a los pacientes. Esas serían las indicaciones de tratamiento quirúrgico. Acá complementando esto, generalmente pacientes que evolucionan mal, que a pesar del tratamiento médico antibiótico por 6 semanas, el absceso pulmonar no cede, incluso aumenta, ¿no? O crece, ¿no? Vemos que está aumentando o que está comprometiendo, como acá está el segundo acápite, ¿no? Compromete pues el estado general del paciente y el paciente es un paciente séptico, también tenemos que operar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de tratamiento quirúrgico? Mala evolución, abscesos de gran tamaño, generalmente más de 6 centímetros, que no responde al tratamiento médico y que persiste en un estado séptico, cuando crece este absceso, ¿no? Y cuando también tenemos una duda diagnóstica, también podemos entrar a hacer, como les mencioné al inicio, y también en caso de tuberculosis, podemos entrar a un procedimiento quirúrgico, ¿no? Muy bien. Entonces, estamos viendo que de los abscesos pulmonares, aproximadamente el 90% puede curarse con tratamiento médico. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que solamente un 10% o menos van a ser tributarios de tratamiento quirúrgico. ¿Cuál es la base del tratamiento médico? Acá, como mencionas, un resumen esto: la antibiótico terapia, la fluidificación de secreciones, dar mucolíticos, la asistencia respiratoria, nebulizaciones, ¿no? Bronquilatadores en algunos casos, y drenaje postural. Con estas medidas, básicamente, vamos a poder resolver la gran mayoría de abscesos pulmonares. Y generalmente, ya el resto de casos que no evolucionan bien, el tratamiento debería ser quirúrgico. Generalmente la mortalidad va aproximadamente de un 5 a 10% en casos de absceso pulmonar, se podría decir primarios, o sea, es baja, ¿no? Pero cuando tenemos un paciente más comprometido, un paciente inmunosuprimido, ¿no? Que, por ejemplo, vemos mucho en la práctica hospitalaria pacientes de edad, con alguna condición, por ejemplo, diabetes, insuficiencia renal, son pacientes que son inmunosuprimidos, ¿no? De por sí, por su condición de comorbilidad. En este caso, un absceso pulmonar es mucho más severo, mucho más grave, y puede llegar a la mortalidad hasta un 40-50%, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta porque también tenemos que ver cuál es nuestro paciente. No es lo mismo un absceso pulmonar en un paciente joven, sano, a un paciente de edad de 70 años con diabético, hipertenso. La complicación definitivamente va a ser mucho mayor en este tipo de pacientes y tenemos que ser agresivos a la hora del tratamiento. Si tenemos un absceso pulmonar y no tenemos un cultivo todavía, iniciar pues una clindamicina, puede ser una ceftriaxona o ceftazidima, incluso de más amplio espectro, incluso podemos agregar un ciprofloxacino, hay algunos esquemas que contemplan esto, endovenoso,
¿no? O sea, ser más agresivos, ¿por qué? Porque se nos puede complicar y el desarrollo pulmonar podría ser potencialmente fatal, sobre todo si tenemos un paciente que no está, que tiene mucha comorbilidad y que está inmunocomprometido con un estado de inmunosupresión. Muy bien, ok, creo que con esto acabamos. Con esto ya acabamos la exposición, acabamos lo que queríamos, lo que quería comentarles para ahora. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Wow, ¿qué ha pasado? No he estado saliendo y entrando, pero bueno, sí están la mayoría. Ok, entonces no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda respecto a estos tres temas que hemos tocado. Por favor. Doctor, buen día. Una preguntita, por favor, respecto a bronquiectasis. Menciona que una de las causas de la bronquiectasis era por pérdida del peristaltismo de la acción ciliar y que eso se debía a un proceso de infección. ¿Hay alguna otra causa también a la que se deba esta pérdida de peristaltismo ciliar? Ya. Bueno, como les mencioné, pues en patología, ¿no? O sea, generalmente, ¿por qué se produce la bronquiectasia? Por un proceso infeccioso. El proceso infeccioso va a destruir, ¿no?, la pared bronquial. Al destruir la pared bronquial interna, ¿no?, ahí los cilios que están en esa pared bronquial van a ser destruidos, ¿no? Igualmente también está ahí, tiene que ver mucho con la propulsión, ¿no? Hay músculo también, el bronquio también tiene músculo que hace un mecanismo de propulsión para poder eliminar, ¿no? Uno cuando, por ejemplo, cualquier germen o cualquier partícula ingresa a nuestro árbol bronquial, nosotros tosemos, ¿no? Tosemos y expulsamos. Eso es porque nuestra función bronquial está conservada, ¿no? Al haber un proceso infeccioso que destruye eso, un proceso inflamatorio, obviamente ya no vamos a poder expulsar y eso va a ser asiento de más microorganismos y se va a seguir formando la bronquiectasia, ¿no? Entonces, esa sería pues la causa más frecuente, ¿no? Por eso cuando les mencioné que la causa infecciosa es la causa más frecuente en el desarrollo pues de bronquiectasia. Ahora, hay también te mencioné, y seguro te pregunto también por eso, hay condiciones congénitas, ¿no? Que seguro tu pregunta va a eso, que pueden provocar esa desaparición de cilios, esa desaparición del proceso fisiológico normal de lo que es la expulsión de material del árbol bronquial, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí el síndrome de Cartagener, ¿no? Que generalmente condiciona a inmovilidad ciliar, ¿no? La fibrosis quística igualmente, ¿no? El déficit de alfa-1 antitripsina también. Son condiciones hereditarias congénitas que también son causantes de un trastorno en la motilidad ciliar y también predisponen a bronquiectasias, ¿no? Entonces, esas son las causas, pero siempre la principal es la causa infecciosa. Lo más frecuente también, ¿no? Ok. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda sobre esto? Tengan en cuenta que estos patologías que hemos conversado son también bastante frecuentes, ¿no? Sobre todo el empiema pleural, que es subsecuente a secundario, pues a derrames pleurales, que hablamos bastante también en la práctica, es bastante frecuente y tenemos que ser siempre acuciosos en el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico, como ya les he explicado, tiene que ser lo más precoz posible en caso de empiema pleural para conseguir una resolución y que sea pues obviamente una resolución lo mínimamente invasiva, ¿no? Porque si dejamos que evolucione, pues vamos a tener que hacer una resolución, pero ya quirúrgica, con todas las consecuencias, con todas las complicaciones que puede tener una cirugía. Una cirugía pulmonar, ya, y es una cirugía, por ejemplo, la decorticación es una cirugía bastante sangrante, ¿no? Porque se adhiere todo, ¿no? Y hay que despegar, decorticar, es una cirugía complicada, es una cirugía fea, ¿ya? Así hablando, nadie quiere hacer ese tipo de cirugías, pero hay que hacerlas muchas veces, ¿no? Yo me acuerdo cuando era residente, era como que un castigo que te programaran a una cirugía de corticación pulmonar, ¿no? Porque es una cirugía trabajosa, sangrante, hay que estar, puedes complicarte, porque si comienzas hay que encontrar muy bien el plano, ¿no? Entre el pil pleural y el parénquima pulmonar,
porque si no encontramos bien el plano, sacamos toda la pleura visceral y el pulmón se queda totalmente despulido. Y ese despulimiento de pulmón te puede condicionar un sangrado, te puede condicionar una fuga aérea, y hay que manejar con drenes, es complicado, o sea, de verdad, y es bien complicado y al final quien se carga con la complicación es el cirujano. Yo he tenido varios casos de pacientes que han sido en pulmones atrapados por empiemas pleurales tabicados. Los he operado, ha quedado con mucha fuga aérea, que se quedan con dren pleural 2, 3 semanas. Se complica todo. Por eso, lo que ustedes quiero que capten y que tengan en su cabeza esto, derrame pleural, cuando tengan los criterios de punción, hacerlo lo más pronto. No esperar 2, 3, 4, 5 días, ¿ya? Porque generalmente yo, cuando he tenido, por ejemplo, pacientes que responden entre consultas, voy y el paciente pues a veces está 4 o 5 días con su derrame y nadie lo punzó, ¿no? Y justamente siempre mi interés también en las prácticas es esto, ¿no? De que todo médico, profesional médico está en la capacidad de hacer una toracocentesis, no tienen que esperar al neumólogo, no tienen que esperar al cirujano de tórax. Ustedes, o sea, de residentes de cualquier especialidad, pueden hacer una punción y por eso les enseño en las prácticas cómo hacer una punción pleural, una toracocentesis, para que sepan y cuando ya estén en la práctica clínica lo hagan y no esperar, porque a más tiempo, más complicación, ¿no? Y todo paciente que ya se mete a una cirugía es un paciente que por lo menos va a estar 2, 3 semanas en el hospital, ¿ya? Entonces, esa es la enseñanza que quiero que lleven en cuanto a lo que sería empiema pleural. Bronquiectasias igualmente. Ya vean que el tratamiento generalmente es médico al inicio, ¿no? Y luego el cirujano interviene cuando ya no responde, igualmente que en el proceso pulmonar, cuando hay no respuesta al tratamiento médico, ya interviene el cirujano. Pero siempre de inicio, tratamiento médico. Y generalmente antibióticos, ¿no? En bronquiectasias, drenaje postural, mucolíticos, igualmente el proceso pulmonar también, ya les acabo de mencionar. Y luego ya la cirugía, pues se reserva para otros casos extremos. Están viendo, y les estoy dando hasta porcentajes, el tratamiento quirúrgico en estos casos es de bajo porcentaje, ¿no? 10% en el suelo pulmonar, igualmente en bronquiectasia 10 a 15%, en empiema pleural igualmente, ¿no? O sea, el tratamiento quirúrgico es el último paso. Primero tenemos que hacer un adecuado manejo médico, esa es la enseñanza que quiero que se lleven, y luego ya, pues en algunos casos se tendrá que proceder a una cirugía, ¿no? Pero si no hacemos un tratamiento médico precoz y bueno, adecuado, pues obviamente nuestra tasa de cirugías van a aumentar y con eso también puede conllevar a complicaciones también posteriores. ¿Ya? Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario sobre esto. Si todo está claro, espero que esté claro. Está la clase también, ya se les he mandado. Si todo está, perdón, si todo ya está claro para ustedes, damos por concluida entonces la clase de hoy. ¿Está bien? Gracias, doctor. Muy bien. Ok, entonces tengan buen día. Acabamos hoy día y ya coordinamos para la próxima semana para las siguientes clases que yo soy pulmonar, que voy a dar, y luego las otras clases de úlceras, que por favor los grupos que van a exponer úlceras arteriales, venosas y pie diabético, por favor ya preparen porque la próxima semana ya van a comenzar a exponer. Ya, muy bien. Entonces me despido. Gracias por su atención. Por la atención. Es un día difícil domingo. Yo sé que es un día familiar.